Bueno, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una institución que surge a partir de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, en 1994. La idea, de alguna forma la presión de Estados Unidos, era que hubiera una institución en México o dos instituciones paralelas que protegieran, por un lado, los derechos de autor y por otro lado la propiedad industrial. Por eso surge el INDATOR, surge también el ILPI, y hay una tercera institución de esa época que es el Centro Nacional de Metrología, con la misma lógica, la lógica de tener espacios que puedan proteger la propiedad industrial, que puedan establecer parámetros globales de medición. Y aquí, que es el caso particular de SEDA. En ese contexto surge, también hay que decirlo, en la época de Salinas de Gortari, bajo la visión de que se tiene que proteger la propiedad industrial, particularmente de los socios comerciales de ese momento, Estados Unidos y Canadá, y con una visión de un país que buscaba convertirse en un centro maquilador a partir de la mano de obra barata. Pues era la visión del gobierno del Trump. Creo que el resultado, ni más de 30 años del Tratado de Libre Comercio, del original, creo que fue positivo para el país en cuanto al incremento de recursos, en cuanto al desarrollo económico. Sin embargo, lo que también son hechos es que hubo enormes desigualdades sociales. Ahora, a partir de la expedición de la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial en el año 2020, se le dotan de nuevas facultades al INPI y tiene diversas competencias. La primera es la de registro de marcas. Aquí la parte del registro de marcas es la parte técnica, que tiene que ver con los usos previos, tiene que ver con la temporalidad del registro. Ahí está el acuerdo de Madrid que permite registrar la marca y tener un impacto no solamente en México, sino a nivel global. Por otro lado, tenemos el tema de las patentes, que es el desarrollo y la innovación tecnológica. Ahorita regresaremos sobre eso. El año pasado es el récord histórico de patentes mexicanas, se lleva 700 patentes. Ahorita llevamos, en lo que va del año, 164 patentes mexicanas registradas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado un mensaje muy claro de que se tiene que incrementar el número de patentes mexicanas a partir de la interacción con varias, sobre todo institutos de educación, universidades o centros de investigación, tanto públicos como privados. En tercer tema, tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, tanto de derechos de autor como de propiedad industrial. Y ahí son procedimientos contenciosos administrativos. Ahí se hacen las medidas de frontera, y que es detener el contrabando que venga a partir de aduanas. Se dan las visitas de inspección para proteger los derechos de autor, por ejemplo, de autores y compositores, que se esté explotando de manera indebida sus obras en restaurantes y hoteles, etc. Y, por supuesto, el tema de la protección a la propiedad industrial, ya sea patentes, modelos de utilidad o diseños industriales. Es contencioso administrativo y es la parte, digamos, el brazo fuerte de la Secretaría de Economía, es la protección de la propiedad intelectual que realiza el IPI, y evidentemente Profeco, que sería el otro brazo operativo de la Secretaría de Economía. Y en el caso particular del INPI, además tiene un área internacional muy, muy relevante. México forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. México llegó a ser considerado una de las 10 o 12 mejores instituciones de protección a la propiedad industrial global. Inclusive yo diría algo que decimos muy poco, pero que habría que reconocerlo, es que México, las patentes que se otorgan en México tienen impacto en Centroamérica, y el patentamiento que se da en Centroamérica es a partir de los exámenes que se realiza en México respecto a sus patentes. Entonces, ahí hay una labor muy importante que tenemos que maximizar y presentar. Patso Employment Institute. Y finalmente está la parte de capacitación, difusión, promoción de la protección de la propiedad industrial, intelectual en general, industrial en particular. ¿Por qué es importante esto? Porque México no es la cultura, ha faltado de poder generar una cultura de protección de la propiedad intelectual industrial. Muchas veces los autores no saben cómo proteger sus obras, muchas veces los inventores no acuden, a pesar de tener un invento, no acuden a Limpia a registrar su patente o su modelo de utilidad, en gran medida por los plazos de
de patentamiento, pero también por una falta de cultura en muchos espacios. Y el último tema que también para mí es muy relevante es que la normatividad del sistema de investigadores tiene, o algo todavía pues ya se está pensando en su reforma, algunas cláusulas que inhibían el patentamiento. Por ejemplo, si una persona, el SMI le da puntos a los investigadores, a las personas investigadoras por publicar sus papers. Sin embargo, si se publica el paper y no se registra en un año, se pierde la novedad y pierde el investigador la posibilidad del uso exclusivo de esa patente, de ese invento, de esa idea. Por otro lado, hay una norma en el artículo 36 de la Ley de Ciencias que señala que los que registren, las personas inventoras que registren una patente en un centro de investigación público, no recibirán regalías si ese producto se comercializa. Y esto pues, de alguna forma inhibe la generación de nuevas patentes. Entonces, en general, yo diría, estos son, en general, lo que en esta última parte, que es el tema de promoción, es cómo difundimos la importancia de la propiedad industrial, de la protección de las marcas, de los patentes, de las denominaciones de origen, de las indicaciones geográficas, para finalmente la generación de una mejor economía. Ese es el objetivo central. Aquí lo que estamos planteando es que el INPI trabaja en un sector particular, que es el desarrollo económico. Por ejemplo, los temas de género, basta haber un tipo de violencia muy particular, la violencia económica. Las diferencias de la brecha salarial entre hombres y mujeres, los procesos hemos hecho un análisis respecto a las marcas. 67% de las marcas son de hombres y solamente el 33% de mujeres. O sea, 2 de cada 3 son de hombres, eso significa una desigualdad económica importante. Y 3 patentes, el 70% de las patentes son de hombres o grupos de hombres. 16 grupos mixtos y solamente 14% de mujeres. ¿Qué es lo que hacemos para fortalecer la democracia en la perspectiva de género, la igualdad sustantiva? Campañas de precio diferencial, haciéndole descuentos a las mujeres emprendedoras hasta el 90%. Estamos haciendo una política pública de empoderamiento de las mujeres de manera interna. De los 12 personas que formamos parte del cuerpo delictivo, 8 son mujeres, solamente habemos 4 hombres. Y por otro lado, hay un proceso muy importante que es la integración de la sociedad, los grupos económicos menos favorecidos. Y ahí yo diría, la democracia desde la perspectiva de la inclusión económica. Nos está obligando a nosotros a generar trabajos de denominaciones de origen e identificaciones geográficas, sobre todo de grupos que han estado en algún grado de vulnerabilidad. La muñeca Lele, por ejemplo, en Amealcos, un ejemplo de lo que estamos trabajando para que sea una indicación geográfica, y cada vez que existe una explotación de la muñeca Lele, las mujeres artesanas de otomíes, en este caso, puedan tener un ingreso económico. Somos convencidos de que la igualdad sustantiva que plantea la presidenta tiene que ver evidentemente con hombres y mujeres, pero también hay que ver que existen dentro de estas mismas diferencias notorios casos de desigualdad. Rigoberta Menchú decía que ella era 3 veces discriminada por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena, y eso es algo que tendremos que el INPI no puede ser omiso ante estas desigualdades. Y la idea es que las indicaciones geográficas pues, apoyen no solamente a reconocer la calidad de un determinado producto, sino poder llevar a su comercialización. El cacao de Veracruz, el café de Chiapas, el ámbar de Chiapas, el chicle de la zona maya de Quintana Roo y Campeche. Ayer hicimos la indicación geográfica que tiene que ver con otro sector socioeconómico, pero de la región vitivinícola del estado de Querétaro. Pero al final del día se trata de apoyar a los productores, grandes, pequeños y medianos, a partir del reconocimiento de una calidad de un producto que pueda generar mejores ingresos para todas y para todos. Nuestra visión de apoyo a la democracia es la protección de los derechos de las mujeres, la protección de los grupos menos favorecidos y evidentemente pues, avanzar en la igualdad sustantiva a partir de la mejora en la economía. Pero primero estamos hablando de derechos, también de derechos de corte humano. El derecho a la propiedad intelectual es que se le reconozca a alguien el uso exclusivo de una invención. Y de alguna forma, pues esto es la base de
de un desarrollo tecnológico y científico que han tenido todos los países a lo largo de la historia. Lo que hace el INPI es registrar y darle prioridad a los registros de conformidad con varios elementos que establece la ley. Uno de ellos es la temporalidad, otro de ellos es, por supuesto, el uso previo, el acreditamiento del uso previo, pero sí hay, y eso es lo importante, si hay una violación a esos derechos, si se viola una patente, si se viola una marca, si se viola el derecho al uso de la imagen pública, hay una consecuencia jurídica por parte de el INPI. El INPI desarrolla un procedimiento contencioso administrativo que puede llegar a anular una marca, establecer una infracción económica para quien violó una patente o una marca, y tiene evidentemente la posibilidad de incluso clausurar establecimientos mercantiles cuando están generando autos de piratería, de contrabando, o simple y sencillamente violan los derechos de autor. Entonces, aquí la garantía y el mensaje es algo que ha planteado el secretario Marcelo Ebrard, me lo ha planteado mucho, es que el INPI debe dar un mensaje claro de que en México se protege la propiedad intelectual y que se construye un Estado de Derecho vigoroso, fuerte, particularmente con lo que estamos viendo en este momento, que es la introducción a nuestro país de mercancías provenientes de Asia que están afectando a la industria mexicana. Tengo una instrucción muy clara. Dentro de la 4T se dice que una cosa es el cargo y otra es el encargo. El encargo, mis encargos son 3. Primer encargo, el aumento de las patentes mexicanas. México tiene, en los 31 años de historia del INPI, tiene más de 8,000 patentes registradas. Siempre he dicho que es una patología. Somos la 12ª economía del mundo. Recibimos el año pasado 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. Somos parte de la región económica más importante del mundo, Norteamérica. Y pese a ello, solamente tenemos 12. Y hay 2 patologías muy claras para mí. Una, tenemos menos del 30% de clase media. Un país con nuestros recursos debería tener una clase media mucho más ancha. Y 2, tenemos 700 patentes. Solo 700 patentes en un año, y es el récord histórico. El anterior año con más patentes había sido 618 en el año 2021, pero tenía que ver también con que se habían cerrado los plazos en el 2020 por la pandemia, y entonces pero se siguió trabajando, y cuando se aperturaron los plazos nuevamente, entonces se otorgaron todas las patentes, las 618 patentes. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el número de patentes a partir del intercambio de información, capacitación, talleres para que las personas registren sus patentes. Por ejemplo, el SENA, me decía Arquímedes Ruiz, el director, que ellos tienen como unos 100 inventos que no fueron patentados. Estamos viendo si cumplen las características que ya mencioné, por ejemplo, la novedad, la innovación, la utilidad industrial, o sea, que pueda ser comercializado, para el efecto de poder incrementar el número de patentes. ¿Quién está patentando hoy en nuestro país? La UNAM en primer lugar, el Politécnico en segundo lugar, por supuesto los centros de investigación de la Secretaría de Ciencias, lugar preponderante. También está aumentando la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero bueno, en general, ahí es donde tenemos el patentamiento en el país, y un país sin patentes, sin tecnología, es un país sin futuro. Cuando se presentó el índice global de innovación el año pasado, finales del año pasado, en el mes de octubre, vimos que México está catalogado a nivel global como el país 54 en innovación y como 74 en innovación tecnológica, lo cual, insisto, es una patología si pensamos que somos la 12ª economía del mundo. Segundo punto va a ser, evidentemente, el combate a la piratería y al contrabando. Esto es una instrucción del secretario Marcelo Ebrard para dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el capítulo 20, que obliga a la protección de la propiedad industrial y a generar acciones para combatir la violación de la propiedad industrial. Y 2, mejorar y proteger a nuestra industria. La industria textil ha perdido 60,000 empleos, la industria del calzado 20,000 empleos solamente en Guanajuato, y esto es resultado de la importación de productos provenientes de Asia, particularmente de China, pero en general del sudeste asiático. ¿Cuál es nuestra ruta? Pues proteger a las industrias mexicanas, textil, calzado, juguete, industrias digitales, y también, por supuesto, proteger, en un tercer lugar, la salud de las personas. Alcohol, tabaco, medicamentos piratas, productos de belleza piratas finalmente afectan a la salud.
Y esto hay que cambiarlo. Y el tercer tema es el incremento de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Pensamos que puede ser un mecanismo para el desarrollo social de pueblos y comunidades indígenas. Pensamos que esto también puede generar que los pequeños productores tengan pues, una igualdad de oportunidades para poder presentar sus productos y poder comercializar sus productos. Y bueno, creemos que la estandarización de la calidad, que finalmente lo que hace la denominación de origen o la identificación geográfica, es decir, que se cumple un estándar de calidad, va a ayudar mucho a que los productos mexicanos se comercialicen a nivel global. La marca de certificación hecho en México tiene esa visión. Decir que en México tenemos productos de altísima calidad. No solamente me estoy refiriendo a marcas que ya tenemos colectivas como Chiles en Nogada o denominaciones de origen que ya tenemos como la Talavera de Puebla, sino que me estoy refiriendo a que estamos viendo en patentes mexicanas cosas realmente valiosas, constelaciones de satélites, trenes eléctricos, por supuesto, generadores de energía solar, cosas que son hechas en México, el propio coche o línea, son cosas que están hechas en nuestro país, que se están generando con una altísima calidad y que bueno, pues es importante que el mundo vea las cosas que se hacen y la calidad que se tiene en nuestro país en materia tecnológica. Hoy tenemos clústeres vitivinícolas como el de Querétaro, pero también tenemos clústeres automotrices, tenemos clústeres ya en materia de semiconductores en Puebla, en Jalisco, en Sonora, en Querétaro, y la ruta es esa, es cómo dejamos de ser un país armador. Hemos dejado atrás el país maquilador de Salinas de Gortari, pero tenemos que dejar de ser un país armador. Tenemos que sustituir nuestras importaciones, generar los productos desde México. Necesitamos elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones. En vez de que se traigan todas las partes de un vehículo aquí y que aquí se arme, o una turbina de un avión, o una puerta para un avión o para una aeronave, incluso espacial, lo que necesitamos es que los productos se construyan desde México para que todo el valor añadido de la cadena de valor se quede en nuestro país y no en otros lados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues medir las diferencias económicas y yo también lo he dicho mucho, yo soy convencido, el segundo piso de la cuarta transformación es ensanchar las clases medias. Lo que necesitamos es que haya más clases medias, más recursos y, por supuesto, una mayor generación de inversión privada, inversión pública, inversión extranjera, claro, trabajo para mexicanas y mexicanos, empresas que paguen impuestos al fisco mexicano, y eso nos lleva nuevamente a cerrar la ruta de la piratería y el contrabando por una de las actividades centrales de Limpia.